Buenas noches, América. Nueva amenaza de Estados Unidos a la lucha contra el cambio climático. Según reveló hoy el New York Times, en los próximos meses la Casa Blanca quiere completar el proceso de desmantelamiento más importante de políticas federales comenzadas durante la administración de Obama, que tenían por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esta decisión, Trump vuelve a asestar un duro golpe a los esfuerzos para hacer frente a una evidencia que la mayoría de la comunidad científica ha identificado y que tiene en la acción humana una de sus principales causas. Trump desdeña la ciencia y la evidencia que tiene en su propio país. California enfrenta la peor sequía en décadas. Los huracanes del Pacífico y del Atlántico se recrudecen en frecuencia e intensidad. Decenas de tornados asolan zonas del centro y norte de Estados Unidos, arrasando comunidades enteras. Hay inundaciones de centros de ciudades y amenazas de desbordamiento de diques en otras. Y las mismas proyecciones de la Agencia de Protección frente a los desastres naturales tienen en su web un alarmante mapa de inundaciones que debería llevar a reflexionar a cualquiera, también a Trump. Pero Trump vuelve a insultar al sentido común, menosprecia a sus funcionarios expertos, engaña a sus votantes a los que prometió con frivolidad y ahora les cumple con la irresponsabilidad de quien desprecia cuanto ignora. El precio lo pagaremos todos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, organismos multilaterales al rescate de Ecuador. El país recibirá millones de dólares en créditos. Intelectuales mexicanos advierten tendencias antidemocráticas de AMLO. Conversamos con Enrique Krause. Trump ataca verbalmente a Biden durante su viaje a Japón. ¿Qué líneas rojas cruzó el presidente? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con una mirada a algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención y de las cuales queremos escuchar a expertos o protagonistas, como la de un grupo de intelectuales, académicos, profesores mexicanos que están preocupados por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Coinciden estos académicos, y del cual se hace eco la prensa mexicana, en que esas políticas del presidente mexicano conducen, dicen, al autoritarismo, al populismo, a la intolerancia y al nulo crecimiento económico. Y todos estos factores, dicen estos expertos, son antidemocráticos. Uno de los que coinciden con este punto de vista es Enrique Krause. Enrique Krause es intelectual mexicano, historiador y ensayista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. ¿Está en peligro la democracia mexicana? Mire usted, yo no iría tan lejos. Yo creo que mi preocupación, nuestra preocupación, tiene que ver con las instituciones autónomas y sobre todo con las libertades, en particular la libertad de expresión. En los últimos tiempos se ha dado el caso de que el presidente denuncie, fustigue a periódicos, a periodistas, a voces independientes y críticas de su régimen. Hay que decir que López Obrador tiene, nuestro presidente, una legitimidad democrática absolutamente indudable. Pero justamente por tener esa legitimidad democrática en las urnas, nuestra preocupación es que mantenga incólumes, intactas, las instituciones, por ejemplo, de información pública, de transparencia, las instituciones electorales, el Banco de México, todas estas instituciones que acompañan un orden verdaderamente democrático y republicano. Pero sobre todas las cosas nos preocupa que prevalezca la libertad. Cuando desde el estrado presidencial el mandatario señala y busca quizá intimidar a las voces críticas, esa es una señal preocupante
lo es en Estados Unidos, lo ha sido en Venezuela, lo es en Hungría, en Polonia, lo es en todas partes donde existen regímenes de un hombre fuerte. Este hombre fuerte en México existe, es nuestro presidente, electo democráticamente, pero nosotros hacemos siempre un respetuoso, firme llamado por respetar la libertad de expresión y el derecho de la crítica. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha repetido en más de una ocasión que no quiere volver a presentarse para reelegirse como presidente de México. ¿Puede con un solo mandato poner en riesgo a la democracia mexicana? En primer lugar, quiero decir que yo creo que López Obrador va a cumplir con la Constitución, uno de cuyos artículos fundamentales y una experiencia fundamental en la vida mexicana, un mandato fundamental, es la no reelección a los 6 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, desgraciadamente, como sabemos, las instituciones y las libertades, como todo en la vida, es mucho más fácil destruirlo que construirlo. Lo que se llevan decenios y hasta siglos en construir se puede destruir en un instante. No necesita más de 6 años, necesita muy poco tiempo si el designio es destruir las instituciones y las libertades. Quiero decirle a usted, y estamos en mayo del 2019, que esto no ha ocurrido. Estamos lanzando una señal de alarma. Aún aquellos que hemos sido atacados de manera directa por nombre y apellido. Ustedes saben, porque he salido muchas veces en NTN 24, que tuve una postura, y la sigo teniendo, muy crítica del chavismo, tanto con Hugo Chávez como con Maduro. También la tuve en otros momentos de la vida y de la historia latinoamericana frente a Pinochet, frente a los generales genocidas de Argentina. Siempre hemos estado en contra de un poder dictatorial desde los tiempos de la revista Vuelta, cuando trabajé con Octavio Paz. Esta es una convicción que no va a cambiar nunca. La creencia firme, profunda, irreductible en la libertad. No creo que estas libertades y estas instituciones estén en un grave peligro en México, pero hay señales que preferimos lanzar al público, en esta ocasión al público de América Latina, para que estemos alertas y estas libertades no se afecten. En México, que es un país tan importante en América Latina, todos lo son, pero este es un país grande e importante. ¿Qué rol cree usted que deben jugar los otros poderes mexicanos para contrarrestar lo que ustedes califican como deriva antidemocrática? Bueno, yo creo que han sido valientes, han salido públicamente a señalar, por ejemplo, que se les ha mermado el presupuesto, cuando se les ha criticado indebidamente sus directivos, sus directores, sus consejos, han salido públicamente a señalarlo. Pero lo más importante es que los periodistas, los formadores de opinión, los escritores, los intelectuales en México y fuera de México defiendan esas instituciones y defiendan la razón misma de la vida intelectual. Sin libertad no hay búsqueda objetiva de la verdad. Sin libertad no hay democracia. Octavio Paz lo dijo inmejorablemente. Sin democracia, la libertad es una quimera. Pero sin libertad, la democracia se vuelve tiranía. Ese es mi mensaje. Es la opinión de Enrique Krause. Es ensayista, es intelectual mexicano, es historiador. Señor Krause, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Otras cuestiones de la actualidad, en este caso económicas, que nos llevan a Ecuador. El país va a recibir en los próximos 45 días 1.550 millones de dólares para hacer frente a los retos que tiene la economía ecuatoriana. Retos de necesidades fiscales y de inversión del Estado para mantener las infraestructuras, por ejemplo, los servicios básicos. Los recursos provienen de organismos multilaterales. Son estos: del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento,
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El déficit fiscal es algo que realmente preocupa al gobierno ecuatoriano, un gobierno que heredó una situación de déficit fiscal que preocupó mucho al gobierno de Lenín Moreno y que, como vemos, continúa preocupando hasta el punto de que tiene que recurrir a todos esos organismos multilaterales para recibir esos fondos que le tienen que ayudar a mantener, como mínimo, evitar que haya una crisis más profunda. Saludamos a Isaac Cohen, es economista. Señor Cohen, gracias por estar con nosotros. ¿Es preocupante ese nivel de endeudamiento de la economía ecuatoriana? Buenas noches. Mire usted, la economía de Ecuador se encuentra ya altamente endeudada y el gobierno lo que ha hecho es recurrir a los organismos financieros internacionales para tratar de conseguir apoyo de manera de ir reduciendo la magnitud de esta deuda. Y esto significa de que pues se tienen que tomar algunas medidas para balancear las cuentas del gobierno, equilibrar las cuentas del gobierno y que de esa manera el gobierno vaya recuperando la capacidad de pago. Porque lo que pasa es que el endeudamiento en la economía de Ecuador había llegado a un punto pues bastante preocupante. Habitualmente cuando los gobiernos recurren a los fondos de organismos multilaterales reciben como solicitud aplicar recetas de austeridad. ¿Puede el Ecuador entrar en un proceso de esas recetas de austeridad que lleve a una situación de rechazo, de inestabilidad social? Mire, no cabe duda de que recurrir a los organismos financieros internacionales y Ecuador ha suscrito un convenio con el Fondo Monetario Internacional en donde ha adquirido compromisos que consisten básicamente en equilibrar las cuentas del gobierno. Porque lo que pasa es que si el gobierno decide endeudarse y un gobierno tiene la capacidad de emitir deuda, de emitir dinero. En el caso de la economía del Ecuador, esto no es así, porque Ecuador tiene como moneda el dólar y no depende de la autoridad del Banco Central la cantidad de dólares que están en la economía, sino que depende mucho de la situación económica, de la cantidad de dólares que entren y que salgan de la economía. Pero el gobierno puede apalancar la situación recurriendo a los organismos financieros internacionales. Es la opinión de Isaac Cohen, es economista. Gracias, señor Cohen, por su tiempo, sus explicaciones sobre la situación de Ecuador. Feliz noche. Encantado. Otras cuestiones de la actualidad, el viaje del presidente Donald Trump a Japón, un viaje que terminó hoy. El presidente volvió a Washington para reemprender su agenda política en la capital de Estados Unidos, pero de ese viaje, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Qué ha pasado durante este largo fin de semana en Estados Unidos? 4 días de visita oficial. 5 conclusiones que de manera resumida nos parece que son estas. La primera, que Donald Trump durante ese viaje mostró una relación muy estrecha con Shinzo Abe, el primer ministro japonés, pero que al mismo tiempo expresó una gran diferencia sobre la amenaza de Corea del Norte. Dice Trump que las pruebas interbalísticas de Corea del Norte no le preocupan personalmente, algo que a Japón profundamente le preocupan por su seguridad. 2, durante ese viaje Trump aprovechó para criticar al candidato que busca la nominación del Partido Demócrata, Joe Biden, y lo hizo cuando le preguntaron sobre si consideraba oportunas las críticas del líder de Corea del Norte sobre si Joe Biden tiene un bajo nivel intelectual, coeficiente intelectual, y dijo que sí, que estaba de acuerdo Donald Trump con Kim Jong-un en esas críticas a Joe Biden. Sorprendente, Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, ex vicepresidente. Tercero, la proximidad de un acuerdo económico entre Estados Unidos y Japón, pero el fracaso de las conversaciones de Estados Unidos con China. China presente en la necesidad de encontrar ese acuerdo comercial. Cuarto, la búsqueda de soluciones a la crisis de Irán, una crisis que el presidente ha buscado retirándose del acuerdo internacional para un proceso de desnuclearización de la República Islámica, pero que ahora, después de las tensiones militares, de la creciente tensión diplomática, el presidente dice que sí, que está dispuesto a buscar ese acuerdo. Y en quinto lugar, el ambiente en el que mejor se mueve el presidente Trump, que es ser centro de atención. Se reunió el primer líder internacional que lo hace con el emperador Naruhito. Jugó a golf y se dejó fotografiar, incluso
participó y vio un torneo de sumo y entregó la copa. Ese ambiente en el que a Donald Trump le gusta estar, le gusta dejarse ver, le gusta fotografiarse. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para conversar sobre algunas cuestiones de la actualidad política en Estados Unidos. Un viaje, el de Donald Trump a Japón, que nos ha dejado también ramificaciones con la pugna, la batalla política para las elecciones del 2020. No es una sorpresa que estamos en precampaña, particularmente los demócratas, con una veintena de candidatos, de entre los que sobresale Joe Biden. Un Joe Biden que, si algún titular nos deja el viaje de Donald Trump a Japón, es que lo tiene muy en la cabeza. En una rueda de prensa, preguntado el presidente si estaba de acuerdo con lo que opinó el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ojo lo que les estoy diciendo. Les estoy contando que Donald Trump, en un viaje oficial, visita de Estado en Japón, le preguntan por lo que opina Kim Jong-un sobre Joe Biden, que dijo que tenía un coeficiente intelectual muy bajito. Donald Trump dijo que sí, que estaba de acuerdo con Kim Jong-un en que Joe Biden tiene un coeficiente intelectual muy bajito. Y así, el presidente Trump utiliza un podio en una visita de Estado para criticar a un oponente político. Leopoldo Martínez, analista político, miembro del Comité Nacional Demócrata, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Gustavo. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia de Cuestión de Poder. Sí, señor, Cuestión de Poder. Oigan, ¿qué opina sobre esta respuesta del presidente Trump? ¿Tiene derecho el presidente también? Porque le preguntan a opinar y expresar su punto de vista. Es absolutamente, yo diría que si lo analizamos con rigor es ilegal en todo lo que implica la palabra, lo que hizo el presidente Trump en esa rueda de prensa. Está usando el podio presidencial en una visita de Estado para hacer campaña electoral. Eso lo prohíbe expresamente la ley Hatch en los Estados Unidos. No tanto el problema de que el presidente lo haya hecho ocasionalmente respondiendo a la pregunta, que luego la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca haga uso de ese video y de esa respuesta, que puede haberse dado en un intercambio relativamente espontáneo, si se quiere, pero que haga uso de ese aspecto de la rueda de prensa en los medios oficiales de la Casa Blanca para colocarlo por encima incluso de los temas de Estado que fueron conversados entre el jefe del Estado de Japón y el presidente de los Estados Unidos. O sea, es algo absolutamente ilegal. Luego, Corea del Norte es un país con el cual Estados Unidos tiene todavía una posición de conflicto. Ciertamente hay una negociación en el plano diplomático, ha habido conversaciones entre el presidente Trump y el líder de Corea, pero hay un conflicto. Y en situación de conflicto, lo último que puede hacer el jefe del Estado americano es devaluar la posición, el prestigio, la estatura de un oponente político que bien podría ser presidente de los Estados Unidos en el futuro. Entonces, allí hay unas connotaciones desde el marco constitucional que habla de la cláusula de la traición, relativamente complicadas de analizar. Sí. Pero solo te comento algo adicional. Revela además una empatía y una comunicación curiosa, muy extraña entre Kim Jong-un y el presidente Trump, porque el primero que habló de Biden como alguien con coeficiente intelectual bajo fue Trump. Eso lo asume Kim Jong-un y ahora Trump lo revalida en esta conferencia. Pareciera que están haciendo campaña juntos, Trump y Kim Jong-un contra Biden. Es decir, Trump realmente sabe que el gran oponente que tiene para las elecciones en el 2020 y quien realmente lo va a derrotar o lo puede derrotar en su aspiración de reelección es Joe Biden. Usted decía ilegal. ¿Qué leyes infringe un comentario como este? Es cuando alguien le está preguntando. Claro, el presidente puede espontáneamente, como te digo, responderlo, pero el Hatch Act le prohíbe a los organismos del Estado americano utilizar ese contenido luego a través de los medios oficiales de la Casa Blanca para visibilizar, destacar la respuesta del presidente Trump. El presidente Trump se ha podido salir de la pregunta de una manera elegante. Incluso un buen presidente de los Estados Unidos ha debido decir, para mí es inaceptable que el líder de Corea opine de esa forma de cualquiera de los dirigentes políticos. Como hizo, por ejemplo, el senador John McCain como lo hizo John McCain cuando aquella militante del Partido Republicano acusaba a
a Obama de no ser ciudadano americano, de ser una quinta columna de grupos terroristas y grupos musulmanes. Pero hay quienes dicen que eso precisamente le costó la carrera a John McCain en esa elección. Bueno, hay gente que también te podría decir que le costó la carrera a John McCain la concesión que hizo a ese extremo del partido nombrando a Sarah Palin como candidata a vicepresidente. Las consideraciones que llevaron a McCain a su derrota frente a Obama, que en la primera elección fue más estrecha que la reelección. Obama logró mayor cantidad de votos en su reelección. Lo cierto es que McCain se comportó a la altura de un hombre que pudo ser presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y estoy seguro que así lo hubiesen hecho muchos otros presidentes de los Estados Unidos. Yo no me imagino a Ronald Reagan haciendo eso en el podio de un país extranjero, ejerciendo la función como jefe de Estado en una visita de Estado y contestando un comentario malicioso y hasta civilino y derogatorio de un hombre que hoy no solo es un oponente en la lucha por la presidencia, es un hombre que ejerció la vicepresidencia de los Estados Unidos y que fue senador por 36 años. ¿Por qué cree que Kim Jong-un ataca a Joe Biden? Yo creo que todo el mundo... Porque ellos no han tenido una relación, a pesar de que... Bueno, Biden fue vicepresidente de los Estados Unidos durante la gestión de Obama. Que se sepa, no tuvieron conversaciones. Y sabemos cuál fue la política de Obama frente a Corea del Norte. Y seguramente Kim Jong-un se siente más cómodo con una presidencia que está manejando el tema como la maneja Trump, en donde Trump ha bajado la guardia sin nada a cambio, si se quiere. De hecho, incluso esto tenía que ver en el intercambio con el asunto de algunas amenazas en el ámbito nuclear que ha relanzado Kim Jong-un y las cuales Trump desestimó sin ninguna clase de consideración de fondo o sustantiva con respecto a lo que implicaba ese pronunciamiento del líder de Corea del Norte. Lo que te quiero decir es que puede haber o puede sentirse el líder de Corea más cómodo con un presidente como Trump que con un presidente como Biden, que además de haber sido vicepresidente de los Estados Unidos, fue por muchos años presidente del Comité de Política Exterior del Senado. Y es un hombre conocido mundialmente y con posiciones muy claras en materia internacional, no solamente en el conflicto norcoreano, sino también en el conflicto que Estados Unidos tiene con muchas otras, o en muchas otras situaciones en el mundo. Entonces, Biden es un individuo con estatura a nivel internacional, con credibilidad a nivel internacional. Trump carece de ella y Biden es un hombre que además en materia de política internacional, a diferencia de Trump, escucha a la comunidad de inteligencia, escucha al Departamento de Estado, se enriquece para tomar sus posiciones de lo mejor de la inteligencia y de quienes conocen del oficio de la política exterior de los Estados Unidos para precisamente defender el interés de los Estados Unidos. Cambiamos de asunto. Mire, si hay algún presidente o algún partido que esté satisfaciendo a la comunidad venezolana en Estados Unidos, por lo que nos dicen, es la de esta presidencia que está poniendo presión, sanciones al gobierno de Nicolás Maduro y que continúa con una política dura. Pero sorprendentemente, la semana pasada en la Cámara de Representantes se aprobó en uno de los subcomités una propuesta, que es la propuesta para ofrecer el TPS a los venezolanos que están en Estados Unidos. Saben que cerca de 4 millones de venezolanos han salido en los últimos meses de Venezuela por la crisis, han ido a diversos países, algunos a Estados Unidos. La iniciativa era bipartidista, pero cuando vemos los resultados no tuvo un apoyo lo suficientemente de peso por parte de los republicanos. ¿A qué cree que se debe que los republicanos no están siguiendo con la línea de la política de la administración y de esta Casa Blanca? Allí el resultado de lo que aconteció en el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes es realmente inexplicable. En los Estados Unidos, concentrados en el estado de la Florida, hay cerca de 150.000 venezolanos cuyo estatus migratorio en este momento es vulnerable. Incluso algunos ya se encuentran, una buena parte de ellos, indocumentados. Otros están a la espera de resoluciones de asilo o de peticiones de asilo. Tienes una gran cantidad de jóvenes soñadores de origen venezolano que han crecido a lo largo de estos años viviendo en la Florida o en alguna parte en los Estados Unidos con sus padres. Y a mí me resulta impresionante que en esta resolución 20 votos demócratas apoyan el TPS y ni un solo voto republicano, cuando había republicanos en la promoción de la propia ley. El diputado
Mario Díaz Balart era uno de los co-sponsors de esa legislación. Ni hizo algún esfuerzo por lograr que sus colegas de partido la votaran o la apoyaran en el Comité de Asuntos Judiciales, y si lo hizo, no consiguió, no tuvo eco en ello. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo existe una postura que viene desde la Casa Blanca anti-inmigrante. Una postura que ve en la inmigración hispana un problema para los Estados Unidos y no un factor de enriquecimiento. Pero en el caso de la situación de los venezolanos resulta contradictorio, porque ese desplazamiento de venezolanos que se encuentran indocumentados o esperando una solución a su estatus migratorio en los Estados Unidos, Gustavo, es una consecuencia de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Así como hay gente que ha sido desplazada a la frontera con Colombia y se está dando ayuda humanitaria allí, se están invirtiendo millones de dólares bien invertidos en apoyar a los venezolanos y al gobierno de Colombia en la atención de estos migrantes. Los que están aquí en Florida no están pidiendo otra cosa que prohibición de ser deportados y un permiso de trabajo para ellos, con sus propias manos y con sus propias capacidades, continuar su vida mientras se resuelve el conflicto en Venezuela. Sí, tengo que ir terminando, señor Martínez, pero necesito aclararle una cosa a la audiencia. ¿Esa resolución tiene algún valor? Porque claro, se aprobó en un subcomité de la Cámara de Representantes que tiene que ir al Pleno, del Pleno va al Senado, del Senado al Pleno. Tiene que ir al Pleno y luego tiene que ir al Senado, y luego hay la posibilidad de que eso tenga que fusionarse con algunas propuestas que vienen aprobadas en el Senado, incluso con carácter bipartidista, porque la ley Verdad, que se aprobó con carácter bipartidista en la Comisión de Políticas Exteriores, de Política Exterior, tiene un acompañante que toca el problema migratorio de los venezolanos en los Estados Unidos. Entonces, es decir, esta no es la aprobación de la ley, pero era un paso importante para mostrar solidaridad y apoyo a los venezolanos. Pero aún así, esa ley, primero, el presidente la puede vetar si quiere, pero si la sancionara, ¿la necesita Trump, esa legislación, para ofrecer el TPS? ¿O puede a través del Departamento de Seguridad? No, no la necesita. Precisamente se ha tenido que ir por el camino de la ley. Se ha tenido que ir por el camino de la ley por la negativa de la administración Trump de acordarle el TPS a los venezolanos. Trump lo puede hacer mañana. Con una firma en una orden ejecutiva, puede extender las protecciones del TPS a los venezolanos. Y no lo ha hecho a pesar de que se le ha pedido desde hace más de 2 años. El senador Bill Nelson, demócrata de la Florida en su momento, fue el primero que lo planteó. Entonces, eso, como no ha tenido respuesta en la Casa Blanca ni en la administración Trump, ha desembocado en una propuesta legislativa que ahora tampoco ha tenido apoyo de los republicanos en el Comité de Asuntos Judiciales. Tiempo para el debate, para el análisis en cuestión de poder, para comprender lo que ha pasado en Europa. Una mirada europea es lo que les proponemos en este tiempo de análisis con los analistas que nos acompañan, especialmente después de esas elecciones al Parlamento Europeo. 500 millones de europeos votaron, o tenían derecho a voto, y sale un nuevo Parlamento Europeo. Unas instituciones que rigen el futuro de ese experimento que algunos analistas insisten en subrayar ha proporcionado el periodo de paz y estabilidad más largo del viejo continente. Hoy lo vamos a analizar con quienes nos acompañan en este estudio en Washington, con Stan Beuger. Es analista político, es investigador del Instituto Estadounidense de Empresa, profesor de la Universidad de Tilburg, profesor invitado, y del Instituto de Empresa en Madrid. Stan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y con Pablo Pardo. Pablo Pardo es periodista, corresponsal en Washington del periódico El Mundo. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Les quiero pedir una primera valoración, una primera reacción a esas elecciones en las que, grosso modo, lo que podemos decir es que perdieron los partidos de centro, que los dos grandes partidos, los socialistas y los populares, no suman mayoría absoluta, como pasó en legislaturas anteriores de ese Parlamento Europeo, y que han subido partidos como la extrema derecha o los verdes, y que ofrecen un panorama mucho más plural de lo que veíamos hasta ahora. En el caso del Reino Unido, además, la particularidad, y es que los partidos pro-Brexit obtuvieron un buen resultado y el tradicional los partidos tradicionales del Reino Unido se vieron fuertemente castigados. Stan, tu primera reacción. Pues estoy básicamente de acuerdo con tu resumen. Diría que los partidos socialdemócratas y cristodemócratas, los partidos tradicionales de centros, sí que han perdido bastantes, pero también ganó
una coalición nueva de centro, el Partido Liberal, el Grupo Liberal, que por ejemplo incluye al presidente francés Macron. O sea, claro, que es como una generación nueva de partidos del centro. Y en varios de los países donde ganaron los partidos populistas, eso, o sea, no era una novedad, sino más una consolidación de cosas que ya habíamos visto en los últimos 5 a 10 años. Sí, yo creo que efectivamente los partidos tradicionales de derecha o centro-derecha y centro-izquierda han perdido poder, pero no ha habido un cambio cataclísmico, ni mucho menos. Incluso se puede decir lo contrario, es decir, que los partidos antieuropeos o los partidos antisistema no han obtenido verdaderamente un buen resultado, no se han consolidado como una alternativa. Aparte de que hay que tener en cuenta también que en las elecciones europeas en ocasiones, en algunos países, se vota, digamos, es como, digamos, un poco votar con las vísceras, por así decirlo, ¿no? Es decir, incluso aunque la participación fue alta históricamente, creo que fue como del 50.5%, una cosa así, que es baja para los parámetros de Europa. Con lo cual, digamos que la gran cuestión de si Europa se va a deslizar hacia el populismo, etcétera, yo creo que, digamos, la respuesta podría ser no, pero. Es decir, por ahora no, está claro que en esta ocasión no. Sí es cierto que hay unos partidos, digamos, ultranacionalistas y antieuropeos que están ahí, que están consolidados y que tienen fuerza. Hoy Angela Merkel ha vuelto a referirse a ellos, aunque tal vez eso también haya que interpretarlo un poco en clave interna de política alemana, pero digamos que fundamentalmente, digamos, las cosas no han cambiado demasiado. Y en Gran Bretaña yo creo que es muy confuso, es decir, porque el partido del Brexit ha ganado, pero también hay que tener en cuenta que los liberales demócratas, cuya única plataforma era no al Brexit, han quedado los segundos y el resultado ha sido pésimo. Ahí sí que ha sido verdaderamente pésimo para los partidos tradicionales, los laboristas y los conservadores, completamente divididos fundamentalmente por el Brexit, que los laboristas también por otras cuestiones. Ha sido una verdadera catástrofe para ellos. ¿Coincidís en la lectura que hacen algunos analistas que las elecciones europeas para los ciudadanos de cada uno de los países, particularmente de los históricos que forman parte de la Unión Europea, son elecciones que se votan en clave interna para castigar a los partidos Yo creo que en tradicionales? muchos casos sí, aunque este año creo que ha habido más atención para temas europeos que en años anteriores. Claro, explícitamente en Gran Bretaña, donde, claro, el tema principal era el tema del Brexit, pero en otros países también. Por ejemplo, en Holanda ganó el Partido Laborista y creo que gran parte del porqué es porque su candidato europeo es uno de los candidatos principales para la presidencia de la Comisión Europea. O sea que ahí sí que había un ángulo europeo, y creo que es verdad en Francia también, donde, claro, Macron súper pro Europa, Le Pen muy anti Europa. Creo que hay bastantes países donde ahora sí que se disputa el tema continental. Sí, yo coincido. Yo creo que fundamentalmente son unas elecciones que se tienden a ver en clave europea, en clave nacional, más que en clave europea. Pero poco a poco también, digamos, a medida, por ejemplo, que han ido apareciendo pues Fidesz y Orbán en Hungría, Salvini en Italia, digamos, el debate político europeo. ¿Quiénes son estos dos ejemplos que pones? Bueno, uno es el primer ministro de Hungría, el otro es el primer ministro de Italia. No es el primer ministro, perdón. ¿Salvini exactamente? Es el primer ministro. Es el primer ministro, perdón. Y tienen, digamos que son líderes muy populistas, muy euroescépticos. Muy anti-inmigración. Muy anti-inmigración, efectivamente. Sí, porque Orbán, por ejemplo, no quiere salir de la Unión Europea, porque claro, Hungría, ¿qué va a hacer fuera de la Unión Europea? Pero sí que son muy nacionalistas y muy autocráticos. Pero esa tendencia anti-inmigrante, antidiversidad... suele coincidir con la oposición contra la Unión Europea, pero no siempre coincide completamente. Pero lo que me preguntaba es si surgen, o sea, si ganan espacio entre los electores, ¿es porque la Unión Europea no ha sabido comunicar bien las bondades que ofrece a sus ciudadanos? No, pero no creo, porque ganan el mismo número de escaños, el mismo porcentaje del voto en las elecciones nacionales. O sea, esto no es un tema solamente europeo. O sea,
me parece muy injusto darle la culpa a la Unión Europea del escenario político italiano. Que, claro, o sea, el motivo por el cual ya no existe el partido tradicional de la centro-derecha italiana es porque era una organización medio mafiosa y desapareció en los años 90 porque había tantos escándalos de corrupción que nadie les quería. O sea, no tiene nada que ver con la Unión Europea. O sea, sí, yo creo que, hombre, yo sí que creo que, digamos que, por ejemplo, en el caso del Parlamento Europeo, sí que muchos europeos no saben exactamente lo que es ni para lo que sirve. Es más, yo que soy europeo no lo acabo de tener claro del todo, porque siempre se habla del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. El Parlamento es una cosa que está ahí, que en los años 90 hizo un impeachment, digamos, forzó la dimisión del presidente de la Comisión y fue un gran escándalo, y de pronto casi como que nos enteramos todos, incluso los que seguimos la política, de que el Parlamento Europeo podía hacer algo, ¿no? Pero digamos que el Parlamento Europeo... Europeo... ha ido cambiando también, ahora ya tiene más poder legislativo, lo que se solía tener, sí. Entonces, y yo sí que creo que, pero no necesariamente por parte de la Unión Europea, también de los gobiernos nacionales en Europa no se ha explicado en muchas ocasiones a la gente lo que es la Unión Europea y para lo que sirve, ¿no? Y es una dinámica que pasa mucho en los países, yo diría, federales o confederados, porque la Unión Europea es en todo salvo en el nombre una confederación, pienso yo, o podría considerarse una confederación. Lo que pasa es que políticamente sería muy sensible, mucha gente se asustaría mucho, pero que aquí lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Cuando los políticos hablan de Washington, como si Washington fuera otro planeta, otro sitio, no sé qué, es que Washington nos impone, Washington nos obliga, cuando en realidad, oigan, ustedes están en Washington, ustedes votan a la gente para que vaya a Washington. Entonces, en Europa yo creo que los gobiernos también muchas veces, no, es que en España se ha usado eso mucho como excusa siempre, no es que Europa nos obliga a, Europa nos fuerza a, y así puedes justificar políticas impopulares. Sí, completamente de acuerdo, y es importante acordarnos de que al final el presupuesto de la Unión Europea es solo el 1% del Producto Bruto Nacional de la economía europea. O sea que tampoco tiene tanta influencia sobre el día a día de los ciudadanos europeos. Veían los resultados por países y los grandes países, ya decíamos, el Reino Unido ganan los partidarios del Brexit, pero en Alemania han subido los verdes y ganó Merkel. Y ganó Merkel, aunque el aumento de Merkel tampoco fue tan significativo. En el caso de Francia, Le Pen superó en votos a... Pero empate, básicamente. Sí, de acuerdo, pero sigue siendo una gran noticia. Sí. Y en cambio en España, la fuerza del Partido Socialista, de un Pedro Sánchez que hasta hace unas semanas, unos meses tal vez, se le daba por muerto, hoy parece ser el gran adalid del proyecto comunitario. ¿Quién gana y quién pierde de los grandes países europeos? Yo no sabría decir esa pregunta porque efectivamente es muy complicada y depende mucho de cada país. O sea, Pedro Sánchez ha pasado casi de ser presidente por accidente a convertirse un poco en no es un líder en la Unión Europea, pero sí que su estatura ha subido muchísimo. Y yo creo que también depende mucho de los países. Por ejemplo, en Alemania a los socialistas les ha ido mal, confirmando una tendencia larga que llevan. En Países Bajos, sin embargo, a los socialistas les ha ido bien, o a los laboristas. En España a los socialistas les ha ido muy bien. En Francia los socialistas están en peligro de extinción, literalmente, como partido. Yo creo que depende mucho de las dinámicas internas de cada país, como comentaba antes Stan, y también de que en cada país se haya votado, pues eso, se vota un poco por la cuestión europea, pero también mucho por la cuestión nacional. Yo creo que el gran perdedor es Italia, porque sí. Claro, su líder, su primer ministro, gran victoria, pero su partido está completamente excluido de las grandes familias políticas en Bruselas y no tendrá ninguna influencia real sobre las políticas de la Comisión, de las decisiones del Parlamento. O sea, creo que el perdedor es Italia. Hoy sabemos que Pedro Sánchez, el presidente o el primer ministro español o el presidente del gobierno de España, y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se reunían. Y cuando uno ve las agendas de ambos, en el fondo es una cierta contradicción, como el agua y el aceite, porque Pedro Sánchez ha defendido una agenda social y Emmanuel Macron precisamente defendió un recorte para una transformación de la economía francesa, y los dos como se abrazaban en una búsqueda de lo que no tienen, que tiene el otro. Macron para decirle a los franceses, yo también estoy con las propuestas de Sánchez, y Sánchez para abrazar a un líder francés. ¿Coincide?
Sí, aunque claro, o sea, los dos sí que están en el campo pro-Unión, en el campo pro-Europa, digamos. Y ahí también está Merkel, pero claro, Merkel y Sánchez nunca se pondrían de acuerdo sobre temas económicos en sí. O sea, yo no veo esa contradicción. O sea, creo que el proyecto europeo, en términos conceptuales, ahí sí que están de acuerdo, más o menos. Yo creo que también es un poco una cuestión de imagen. Es decir, honestamente, ¿tú a quién abrazarías antes, a Merkel o a Macron? Es decir, Macron tiene muy buena imagen en todas partes, incluso en Estados Unidos. Recordemos que incluso tuvo una especie de semiluna de miel con Donald Trump, que no acabó excesivamente Bueno, que le pregunten bien a los chalecos amarillos en Francia, a ver qué te responden a esa pregunta. Sí, pero fuera de Francia Macron tiene muy buena imagen. E incluso en Francia yo me atrevería a decir que, bueno, que aunque su popularidad, por lo que he visto, ha caído bastante, es decir, todavía tiene buena imagen y sobre todo además es un representante, digamos, del proyecto europeo, etcétera. También habría que ver en Francia la popularidad que tienen los chalecos amarillos. Claro, porque al final Le Pen sacó el mismo porcentaje de hace 5 años. Claro. O sea, que tampoco... Marine Le Pen, que es la líder de la ultraderecha francesa. Sí, exacto. Sí, o sea, Le Pen en Francia yo creo que tiene prácticamente desde hace 20 años un techo muy claro, que es en el 20, 22, 23%, una cosa así, y prácticamente desde el 99 o 2000 o exacto, así, el padre de la sí. actual Le Pen ya fue candidato a la presidencia en el 2002. Sí, ¿y cuánto obtuvo por ahí? ¿El 18, sí, el 20, sí. una cosa así? Las opiniones de los resultados sobre las elecciones al Parlamento Europeo y el papel que juega Europa en la geopolítica mundial. Hoy con Pablo Pardo, corresponsal del periódico El Mundo de Madrid, y con Stan Beuger, analista político del Instituto Estadounidense de Empresa. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos sociales. Una mirada a los mensajes que han llegado a las redes sociales de NTN24 o del programa de Cuestión de Poder, o que nos han llamado la atención. El primero sobre la crisis venezolana y particularmente sobre algo que les hemos estado explicando en los informativos de este canal, la crisis en los hospitales y cómo esto acaba afectando a los niños, a los más vulnerables. Cuando fueron a llevar insumos al JM de Los Ríos no les permitieron donarlos, solo tenían que ser recibidos los insumos del régimen. ¿De quién es la culpa? ¿Cómo permiten semejantes asesinatos? ¿Es que están jugando con vidas infantiles para solo decir que es culpa del imperio? JM de Los Ríos, uno de los hospitales de Caracas en los que se producen esos hechos de los que hemos dado buena cuenta en NTN24. Lejos de Caracas, en Noruega, en Oslo, en la capital, se estaban produciendo esas conversaciones de la oposición y el gobierno, del madurismo y de quienes están en contra del gobierno de Maduro y quieren un cambio. Y hay opiniones encontradas también sobre esas conversaciones. Noruega quiere hacer lo mismo con Colombia. Guaidó, próximo Nobel de Paz. Desde que deja la Statoil, Noruega apropiarse de algunas acciones petroleras. Así compró Santos el Nobel en Colombia. Gracias, Alejo, por su mensaje. 2 comentarios. 1, lo importante es encontrar una solución a la crisis. Si eso lleva a un premio Nobel, nuestra opinión es que bien vale un Nobel si se soluciona la crisis. Pero en cualquier caso, recordarle, los Nobels no los da Noruega, sino la Academia Sueca, que es un país que está al lado. Más mensajes en las redes sociales, como este. Los socialistas son ilusos, quieren ser tapadera de Maduro. Dicen que los inmigrantes venezolanos que huyen de la dictadura son productivos en esos países receptores. La realidad es que estos inmigrantes de Venezuela son un gran problema para Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Gracias, José, por su mensaje. No confundamos socialismo del siglo XXI con socialdemocracia. Son dos cosas distintas. Los inmigrantes sí pueden ser un problema, pero también los podemos ver como una oportunidad. ¿O es que no fueron una oportunidad para los migrantes que llegaron de Europa huyendo de las guerras o del Holocausto, por ejemplo? ¿O los migrantes que llegaron de España después de la Guerra Civil a América Latina, a México, a Venezuela, a Argentina, no supusieron un aporte de talento? Claro, en un primer momento pueden generar una cierta incomodidad para los locales porque llegan y parece que de una manera abrumadora, pero a la larga la inmigración es positiva. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Son los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales que encontramos
que responden en las cuentas de NTN24. Gracias por la generosidad de su tiempo. Nos despedimos siempre con el deseo de que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Gracias por la generosidad de su tiempo. Feliz noche.